Muy buen día para todos. Somos el equipo de trabajo número 2, conformado por Selvin Larios, Melvin Calel, Sergio Larios, Isaías Kip y su servidor Cosme Alvarado. En esta ocasión tenemos el agrado de tratar la norma internacional de auditoría 701, que trata sobre el tema de comunicaciones de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. La comunicación de estas cuestiones claves de auditoría proporcionan información adicional a los usuarios de los estados financieros con el fin de facilitar la comprensión de aquellas cuestiones que a juicio del auditor han requerido una mayor significatividad en la realización de la auditoría de los estados financieros. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría. El propósito de, de la comunicación de estas cuestiones claves de auditoría es la de mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría. Es decir, que con esta información adicional que se presenta dentro del informe de auditoría, haga que se comprenda mucho mejor el informe. Esto porque proporciona una mayor transparencia acerca de la auditoría que se realiza. La comunicación de estas cuestiones también pueden ayudar a los usuarios de los estados financieros de conocer la entidad y las áreas de los estados financieros auditados en las que la dirección aplique juicios significativos. En sí, la finalidad es la de tratar tanto el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe de auditoría, como la estructura y el contenido de dicha comunicación. Estas comunicaciones pueden proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para involucrarse más con la dirección y con los responsables del gobierno de la entidad con los que podrían tratar determinadas cuestiones. La comunicación de las cuestiones claves de auditoría se realiza en el contexto de la opinión que se ha formado el auditor sobre los estados financieros, aunque también se deben considerar cuatro aspectos muy importantes. Número uno, esto no sustituye a la información que debe revelar la dirección en los estados financieros, que esto lo debe revelar de acuerdo al marco de información financiera aplicable. Número 2. No exime al auditor de expresar una opinión modificada. Número 3. No exime de informar acerca de incertidumbres materiales de que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento. 4. No constituye una opinión separada sobre cuestiones particulares. Objetivos. Una vez que el auditor se ha formado una opinión sobre los estados financieros, el auditor tiene dos objetivos. Número uno sería determinar las cuestiones claves de la auditoría. Y dos, debe comunicar las mismas describiéndolas dentro del informe de auditoría. Definiciones. Cuestiones clave de la auditoría. La norma las define como aquellas cuestiones que a juicio del auditor han sido de mayor significatividad o poseen un mayor grado de importancia en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones se seleccionan a juicio del auditor de aquellas que han sido comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad y que poseen una mayor significatividad o importancia para que los usuarios puedan tomar decisiones acerca de la información financiera.
Los requerimientos de esta norma, como primer requerimiento, nos pide determinar las cuestiones clave de auditoría. Como bien lo mencionamos anteriormente, las cuestiones clave de auditoría se definen en base a los juicios que realiza el profesional, es decir, en base a su juicio profesional. Estos juicios los debe realizar sobre aquellas cuestiones que ya han sido determinadas y que han sido comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. Esto se realiza con el fin de poder seleccionar de entre todas aquellas cuestiones que fueron comunicadas un número más reducido de cuestiones que son el resultado de aplicar el juicio del auditor. Dentro de estas cuestiones se debe de tomar aquellas que posean una mayor significatividad o una mayor importancia sobre la auditoría que se ha realizado. También debemos de tomar en cuenta que los juicios que realiza el auditor sobre estas cuestiones se debe de limitar solo a aquellas cuestiones que tengan una mayor significatividad, incluso cuando por alguna razón hayamos sido contratados para realizar una auditoría de estados financieros comparativos y que nuestra opinión sea para cada periodo. También debemos de considerar que para esto la norma nos pide que tomemos en cuenta lo siguiente. Debemos de considerar las áreas de mayor riesgo valorados de incorrección material que pone una atención especial en lo que nos indica la NIA 315 que trata de la valoración de los riesgos y el cual se centra en identificar y valorar los riesgos de incorrección material que están contenidas en los estados financieros con el fin de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que puedan responder eficazmente a este tipo de riesgos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. También debemos de considerar los juicios del auditor en relación con las áreas de los estados financieros. Esto nos indica que el auditor también debe de realizar sus propios juicios significativos. Esto es en base a que el auditor debe de evaluar que las estimaciones aplicadas por la entidad tengan un valor razonable o sean razonables en cuanto al desgaste de sus activos y que estos juicios hayan sido aplicados correctamente y que la información financiera que se está presentando sea acorde a esos juicios y no posean algún sesgo. También debe de incluir aquellas consideraciones específicas que debe de tener en cuenta el auditor para poder determinar las cuestiones que han requerido una mayor atención, las cuales se pueden centrar en la naturaleza de las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la entidad. Muy a menudo estas relaciones se ven reveladas en los estados financieros y que su finalidad es reflejar las áreas de mayor riesgo en la auditoría. Debemos de tomar en cuenta también el efecto en la auditoría de los hechos o transacciones significativas. Esto trata sobre aquellos hechos que a juicio del auditor requieran una mayor atención o bien el efecto de estos hechos o transacciones que han tenido lugar durante el periodo actual. Si estos hechos han tenido un efecto significativo en los estados financieros, probablemente sea necesario una atención significativa por parte del auditor para poder realizar una identificación de estos riesgos. Buenos días a todos. Continuando con la exposición, tenemos el segundo requerimiento de esta norma y es comunicación de las cuestiones clave. La norma nos dice que el auditor debe describir cada cuestión clave de la auditoría utilizando un subtítulo que sea adecuado para cada una de estas cuestiones en una sección separada del informe de auditoría que debe llevar como título Cuestiones clave de la auditoría. La norma también nos dice cuáles serán las cuestiones que se consideran como cuestiones clave de la auditoría y nos dice que son aquellas cuestiones que según el juicio profesional del auditor han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual.
y también que dichas cuestiones deben haber sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de la opinión de auditoría sobre estos, sin expresar una opinión por separado sobre estas cuestiones. Debemos tener en claro que el auditor no puede comunicar una cuestión en la sección Cuestiones clave de la auditoría de su informe, cuando como resultado de esta cuestión fuera necesario que expresara una opinión modificada de conformidad con la NIA 705. También nos hace referencia a la norma que cada cuestión clave de la auditoría debe ser redactada de forma individual y debe de contener en dicha cuestión el motivo por el cual el auditor ha considerado que esta es una cuestión clave de la auditoría con la mayor significatividad y que corresponde y que debe contener el modo en el que se trata esta cuestión durante el proceso de auditoría. También existen circunstancias en las cuales el auditor no puede comunicar las cuestiones clave. Sabemos bien que el auditor debe de comunicar siempre las cuestiones clave y no lo hará solo si ocurre una de las dos siguientes condiciones: que por disposiciones legales o reglamentarias quede prohibida su comunicación, o en el caso que el auditor considere que las consecuencias de esta comunicación serán más grandes o superarán de alguna manera los beneficios que tendría comunicarlas. Requerimientos: comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Para esto nos vamos a basar en los requerimientos de la NIA 260, que el auditor debe de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad de manera oportuna en el momento adecuado para efectuar las comunicaciones sobre cuestiones clave de la auditoría. Esta comunicación con los responsables del gobierno de la entidad permite a estos conocer la naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tiene la intención de destacar en el informe de auditoría. Además de esto, permite a ellos de una manera oportuna obtener del auditor aclaraciones adicionales. El auditor les comunicará a los responsables del gobierno de la entidad aquellas cuestiones que el auditor ha determinado que son cuestiones clave de la auditoría, o en su caso, en función de los hechos y circunstancias de la entidad y de la auditoría, el hecho que el auditor ha determinado que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en el informe. Llegando al último requerimiento de esta norma, vamos a basarnos en lo que nos dice la NIA 230, que requiere que el auditor prepare documentación de auditoría que sea suficiente para permitir a un auditor experimentado que no haya tenido contacto previo con la auditoría pueda comprender, de entre otros temas, los juicios profesionales significativos del auditor del encargo. Ahora la NIA 701 nos dice que como parte de la documentación que el auditor debe tener son las cuestiones que han requerido una atención significativa del auditor, o en el caso de que no hayan habido cuestiones clave, el fundamento del auditor para determinar que no existe ninguna cuestión clave en la auditoría, o en su caso, el fundamento del auditor para determinar que una cuestión que se ha considerado como cuestión clave de la auditoría no se comunique en el informe de auditoría. Norma Internacional de Auditoría 706. Párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Esta norma trata sobre las cuestiones o asuntos que son de importancia y son fundamentales para que los usuarios puedan comprender los estados financieros. Alcance. El alcance de esta norma internacional de auditoría se establece en la comunicación adicional que el auditor realiza en el informe de auditoría cuando éste mismo considera necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros de tal importancia que sea fundamental para que los usuarios comprendan de una mejor forma los estados financieros, o bien llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros. Para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad del auditor o bien el informe de auditoría. Esta norma está relacionada con la NIA 701, que trata de las cuestiones clave de auditoría y establece que puede existir una cuestión que no se considere una cuestión clave de auditoría, es decir, que ésta no ha requerido una atención significativa por parte del auditor,
pero que a su juicio profesional es fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Un ejemplo podría ser un hecho posterior al cierre. Si el auditor llega a considerar necesario que dicha cuestión se incluya como un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, se comunicará de conformidad con la NIA 706. Objetivo. El objetivo del auditor, una vez formada su opinión sobre los estados financieros, para llamar la atención de los usuarios cuando, a su juicio profesional, sea necesario, se realizará por medio de una comunicación clara en el informe de auditoría, y esta tratará sobre una cuestión que, aunque esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros, se considera de tal importancia que resulte fundamental su comunicación para que los usuarios comprendan de una mejor manera los estados financieros, o bien se comunicará cuando sea necesario cualquier otra cuestión que sea relevante para los usuarios de la auditoría. Definiciones. Párrafo de énfasis. Este párrafo se incluye en el informe de auditoría cuando existe una cuestión presentada o revelada adecuadamente que a juicio del auditor se considera necesario de informar para que los usuarios entiendan de una mejor forma los estados financieros. Párrafo sobre otras cuestiones. Este párrafo se refiere a un asunto diferente a los presentados en los estados financieros, pero que a juicio del auditor es necesario revelarlo para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Requerimientos de la NIA 706. Párrafos de énfasis en el informe de auditoría. Este es un tema de juicio profesional cuando el auditor considere necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros que sea necesario y de tal importancia para que los usuarios comprendan los estados financieros, la auditoría, las responsabilidades del auditor y el dictamen del auditor. Esto debe incluirse como resultado de la cuestión que no se requeriría que el auditor exprese una opinión modificada de conformidad con la NIA 705. Cuando es aplicable la NIA 701, no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría que se deba comunicar en el informe de auditoría. ¿En dónde se debe ubicar el párrafo de énfasis? En una sección separada del informe de auditoría con un título adecuado que incluya el término énfasis entre comillas. Se debe incluir en el párrafo una clara referencia a la cuestión que se resalta y la ubicación de la misma. También debe indicar que el auditor no expresa una opinión modificada. Esto no sustituye una opinión modificada, información que debe revelar la dirección y e informar cuando exista una incertidumbre material. Pues en algunos ejemplos de cuando es necesario incluir un párrafo de énfasis sería cuando se permita aplicar una norma antes de que entre en vigor. También cuando se tenga una incertidumbre de un litigio que tenga la empresa, puede ser necesario incluir el párrafo de énfasis. Párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Cuando el auditor considere necesario comunicar una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros, siempre y cuando a su juicio profesional considere relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor y el informe de auditoría. El auditor debe incluir un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, siempre y cuando las disposiciones legales y reglamentarias no lo prohíban, y cuando no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave. ¿En dónde se debe ubicar este párrafo? En una sección separada con el título Otras cuestiones u otro título adecuado. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor prevea
incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Esta previsión y la redacción de dicho párrafo será objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Muchas gracias.